Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos oyentes de Radio Mairena, 107.4 de la FM, Radio Municipal, emisora municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, la mágica Sevilla, en el sur de España. Y también bienvenidos a todos nuestros seguidores que nos ven, nos oyen y nos ven en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y quizá vayamos a definir un nuevo concepto como es la salud económica. Pero vamos a lo primero antes. Vamos a saludar a nuestros compañeros del alma. Ana Ballesteros, muy buenas y saludos y bienvenidas. Buenas tardes, Javier, y encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Julián Ruiz, muy buenas y también bienvenido a ti, compañero. Muy buenas tardes a todos. Se os ve estupendamente, como siempre, y veo por ahí a Luis que está incluso en paisajes alpinos maravillosos. Él pasa de la nieve, pasa de Filomena y pasa de todo y hace muy bien. Luis Aniza, bienvenido, compañero, y saludos. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Encantado de estar de nuevo con vosotros y de colaborar con este programa tan espectacular. Así que encantadísimo. Muchas gracias. Y bienvenida, Andrea Santamaría Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por contar conmigo también. A ti por aceptar nuestra invitación. Todo lo que pueda sobre economía. Muchas gracias. Pues Andrea Santamaría Martín estudió un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha cursado también estudios en la Université de París, Daphne y Blantyre University de Boston. En relación con economía y relaciones internacionales, trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Dirección General para Estados Unidos, Europa Oriental, Asia y Pacífico, en concreto en asuntos relacionados con Estados Unidos. También colaboró con la startup Einsatz Fahrenheit Institute, una consultora de innovación tecnológica que colabora con entes privados y públicos, y actualmente lleva 2 años opositando al cuerpo de técnicos, economistas y comerciales del Estado. Pues de nuevo, bienvenida, compañera. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta te la va a hacer nuestro compañero Luis. Adelante. Bien, yo quisiera hacerte una pregunta referida al análisis que tú puedes hacernos sobre la situación económica europea en general y de España en particular, para situarnos un poquito. Pues este es un tema muy amplio. Podría hablar muchas horas sobre esto, pero bueno, entrando un poco en el análisis, sobre todo en España, ¿no? Pero también mencionando un poco Europa, primero lo que yo resaltaría es el hecho de que esta crisis ha sido global y ha afectado a casi todos los países, salvo excepciones como el caso de China, ¿no? Y es cierto que Europa ha sido una de las regiones más castigadas por esta crisis y probablemente en este sentido esto haya sido una vulnerabilidad de la integración económica, que ha permitido la expansión del virus con más velocidad. De hecho, se prevé que el PIB de la zona euro caiga un 7% este año y en relación a la economía española se prevé que la caída sea mayor, en torno al 11%, porque nuestra economía ha sido más vulnerable a las características de esta crisis, dado su alta dependencia del sector turismo, el tejido empresarial que está muy atomizado, con principalmente pymes,
el estricto confinamiento al que se ha sometido a la economía española, y además también mencionaría el escaso margen fiscal con el que hemos llegado a esta crisis, ¿no? Esto, de todas formas, no es algo nuevo porque la economía española es muy procíclica, y esto quiere decir que en las épocas de crisis suele caer más que la media europea, y al contrario, las épocas de expansión suele crecer más. De ahí que en 2021, de hecho, se prevé que la economía española crezca más que la media de la zona euro y que la media europea. Sin embargo, a día de hoy yo destacaría que la situación sigue estando marcada por la elevada incertidumbre, ya no en cuanto a la creación de la vacuna, sino en cuanto a cómo de rápido se va a poder conseguir esta inmunidad colectiva que va a permitir finalmente reactivar la economía, dado que mientras que haya incertidumbre seguirá habiendo un aumento del ahorro precautorio y el consumo pues, no se activará por completo. Y en este contexto destacaría una serie de vulnerabilidades que tiene la economía española en la actualidad y que quizás se han acentuado con esta crisis. En primer lugar, el hecho de que las empresas están ahora mismo muy endeudadas, ¿no? Muchas han desaparecido y otras han tenido que someterse a estas líneas de créditos avaladas por el gobierno, pero en general esto ha supuesto un aumento del endeudamiento de las empresas que ahora mismo están en una situación de extremada vulnerabilidad. En segundo lugar, en cuanto al mercado de trabajo, tenemos una tasa de paro muy elevada, de en torno casi al 17%, y casi 750.000 trabajadores que siguen en ERTE. Y aquí el objetivo va a ser, o el desafío, diría yo, reincorporar a estos trabajadores al mercado de trabajo para evitar que se conviertan en desempleo estructural. Esto es un desafío importante y que requiere políticas activas de empleo. Y además también en el marco del mercado de trabajo destacaría el elevadísimo desempleo juvenil, que es en torno al 40%. Esto es un problema porque los jóvenes son el capital humano del futuro y además porque van a ser esa población activa que va a permitir pagar las pensiones del futuro, teniendo en cuenta además pues la situación en la que se encuentra nuestro sistema de pensiones. Y por último, también destacaría que ese escaso margen fiscal que teníamos a la hora de afrontar esta crisis, que unido pues, a las ayudas que sí que se han podido movilizar, ha hecho que en realidad en este año tengamos un déficit del 8%, una deuda pública de casi el 110%, y esto implica que a medio o largo plazo va a haber que hacer una consolidación fiscal para retornar a esa senda de estabilidad. Por tanto, yo creo que la economía española se sitúa en una situación muy vulnerable, que ha sufrido más, en mayor medida, los efectos de la crisis que la media europea, y también no solo en el plano sanitario, económico, sino también sanitario. Y en este sentido, esta crisis ha acentuado las vulnerabilidades estructurales que tenía esta economía. Tenemos una muy baja productividad, un mercado de trabajo deficiente, un tejido empresarial, como digo, pues muy atomizado y una elevada desigualdad. Todo esto se ha exponenciado con esta crisis. En el marco de la Unión Europea creo que el reto fundamental va a ser evitar que haya una recuperación a dos velocidades, es decir, que haya países que se queden a la cola, ¿no?, de otros, que en este caso España pues, es uno de los candidatos potenciales, ¿no? Pero por otra parte Europa creo que también presenta una oportunidad fundamental. Hasta ahora el Banco Central Europeo ha sido fundamental para permitir que el gobierno siga emitiendo deuda y además financiándose a un coste históricamente bajo. Y en el futuro, pues la aprobación del Fondo de Reconstrucción y esa movilización de ayudas que van a empezar a venir este año, si son aprovechadas de manera eficiente, pueden permitir no solamente dinamizar el crecimiento, sino también afrontar esas reformas estructurales que son muy necesarias. Yo te quería preguntar una cuestión. En el peor de los escenarios, yo, bueno, como buen paranoico que soy, pues siempre me pongo en el peor de los escenarios. De seguir así, de no hacer, de no ser valiente y sin entrar en valoraciones políticas de ningún tipo ni de ningún gobierno, de seguir así y de no emprender esas reformas que entiendo que hace ya tiempo se tenían que haber hecho, ¿qué escenario nos depara el futuro, Andrea? Bueno, yo creo que todas las crisis suponen un riesgo y suponen acentuar, como ya digo, los problemas que ya tenemos, pero también suponen una oportunidad. Y creo que esta es una oportunidad para plantearse las cosas que hay que cambiar, ¿no? Y pienso que para España no solamente es una oportunidad, sino una necesidad. Es decir, España tiene una serie de riesgos y además creo que
el impacto total de esta crisis no se va a tener con certeza hasta que no se vea cuál es la eficacia de la vacunación, hasta que no podamos recuperar la normalidad dentro de la medida de lo posible, ¿no? Pero es cierto que si seguimos así, se prevé que España sea una de las economías que más tarde en recuperarse de esta crisis de la Unión Europea, ¿no? Y esto sería un problema fundamental en todos los sentidos. Desde el otro punto de vista, creo que esta crisis supone una oportunidad muy importante, no solamente de cara a la reactivación económica, sino también a llevar a cabo estas reformas estructurales que son necesarias, ¿no? Y que creo que además existe cierto consenso acerca de la importancia de llevarlas a cabo, ¿no? Reformas en el mercado laboral, reformas en la desigualdad, reducir la desigualdad, reformas para aumentar la productividad a largo plazo. Y a todo esto también hay que sumar los cambios que se están dando a nivel global y que tienen que ser los ejes transversales sobre los que basar nuestra reforma, ¿no? Y en este sentido contamos con la gran suerte de que la Unión Europea marca unas líneas estratégicas de cara a los próximos años y que pueden servir de marco de referencia. Por ejemplo, en el plano de la digitalización. Creo que la digitalización de las empresas es clave para garantizar su supervivencia en este contexto y además para aumentar la productividad. En el plano de la sostenibilidad, es decir, de la sostenibilidad climática, no solamente una obligación moral, sino también pues, esta inversión va a generar retorno a medio y largo plazo, ¿no? En línea con lo anterior, todo esto también permitiría generar pues, unas empresas españolas con mayor capacidad de exportación, mayor capacidad de abrirse y de entrar en nuevos mercados, mayor capacidad de internacionalización y, en definitiva, pues, más productivas. Y por último, también creo, y en este sentido que también es importante, invertir en formación y en crear capital humano de calidad para el futuro, y esto también va a permitir reducir la desigualdad a medio y largo plazo. De forma que creo que España no se puede permitir no afrontar los retos que tenemos con determinación, es decir, creo que es una necesidad, y además tenemos la suerte de contar con estos fondos de la Unión Europea que, de nuevo, si se gestionan de manera eficiente, van a permitir generar un crecimiento sostenible y duradero. Muy bien, muchas gracias. Ana, compañera. Hola Andrea, mira, yo quisiera saber qué cambios habría que hacerse para que en la inversión pública no se disminuyera, por ejemplo, en sanidad, que tanta falta hace. Bueno, pues evidentemente en esta crisis se ha puesto en manifiesto la importancia de tener un sistema sanitario robusto, resiliente, ¿no? y eficiente. Y además no solamente un sistema sanitario, sino otros sectores también estratégicos, como por ejemplo el plano de la educación, ¿no? Creo que también es importante. Por tanto, para poder llevar a cabo más inversión en estos sectores estratégicos, creo pues habría dos posibilidades tradicionales, ¿no? Que sería una, recortar presupuesto de otras partidas que generen menos crecimiento potencial futuro, que sean que sean de carácter menos estratégico, ¿no? En segundo lugar, podría llevarse a cabo una reforma fiscal. Esto probablemente en el medio plazo tenga que llevarse a cabo, ¿no? Por la necesidad de consolidación fiscal y por la vulnerabilidad ahora mismo de nuestras finanzas públicas, pero es cierto que en el corto plazo, en una época de crisis, podría lastrar aún más la recuperación. Pero aquí se nos presenta una oportunidad fundamental con los fondos europeos, dado que pues, parte de los mismos puede destinarse a generar un sistema sanitario más resiliente. Y en este sentido creo que también sería importante, para lograr esto, apostar por la digitalización de la sanidad. Esto no solo permitiría pues, ser más eficiente en la detección temprana de enfermedades y la prevención. Y en este sentido yo, por ejemplo, es la primera vez que utilizo la aplicación móvil para hacer una consulta médica. Y desde luego me pareció muy eficiente y con resultados muy positivos. Por tanto, creo que apostar en este sentido puede ser un motor, ¿no? Una vía para crear un sistema sanitario que en el futuro sea capaz de hacer frente a crisis como la que estamos viviendo. Julián.
Adelante. Muy bien, muy interesante. Mira, y además me parece muy positivo lo que estás diciendo porque es la primera economista que escuchamos o que escucho yo en las últimas semanas que es optimista, que por lo menos da ciertos márgenes a la esperanza. Entonces yo te quería preguntar, sin ser paranoico también, que lo has dicho hace un ratito muy bien, que el país que está saliendo de la crisis es China, que es el país donde precisamente se ha originado el virus. Entonces, ¿qué modelo, cuáles serían los modelos y los países que están mejor preparados en la plataforma de salida para superar el problema de la crisis? Bueno, mencionando simplemente solo lo que has dicho de ser positivos, que de verdad que creo que en la economía tienen gran importancia las expectativas, ¿no? Y por tanto es cierto que hay que ser consciente de la situación muy, muy, muy difícil en la que nos encontramos, pero también creo que hay que ser optimista y generar confianza porque hemos superado crisis peores. Esta crisis ha sido una crisis que va a ser temporal, pero cuyos efectos pues, pueden ser permanentes, pero en la que si se actúa y se aprovecha estos fondos y estas ayudas que nos está brindando la Unión Europea, creo que España puede salir reforzada. Luego, siguiendo un poco con esa idea de cuáles son los modelos económicos o los modelos que van a ser pues, más fructíferos a la hora de salir de esta crisis, es cierto que, por ejemplo, el caso de China es un caso excepcional porque además es que en China el apoyo de la inversión pública está siendo el motor de la demanda y lo que está permitiendo generar crecimiento, ¿no? Pero yo me centraría más en otros elementos clave que creo que han tenido varios países al afrontar esta crisis y que van a permitir una recuperación más temprana, ¿no? En primer lugar, yo creo que aquellas economías que ya contaban con una elevada digitalización. Y no solo eso, sino también con una red de seguridad social muy amplia. El caso paradigmático son los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos en los que, por ejemplo, el teletrabajo estaba ya muy extendido. Esto les ha permitido pues, adaptarse a esa situación de pandemia de manera mucho más fácil que otros países y así evitar, en cierta medida, pues, esa caída de la actividad. En segundo lugar, también destacaría otro elemento fundamental que ha sido la gestión sanitaria por eficacia, ¿no? La gestión de la pandemia. Y en este caso creo que Nueva Zelanda destaca pues, en un país en el que solo ha habido 25 fallecidos, que se ha declarado varias veces libre de COVID. Y además creo aquí, yo apuntaría a una cuestión fundamental que va a permitir también a países como Nueva Zelanda o Taiwán salir reforzados y es el hecho de que esta buena gestión de la crisis sanitaria yo creo que ha permitido generar una marca país, ¿no? Y una credibilidad o una confianza por parte de inversores internacionales en estos países, ¿no? Por tanto, ha sido también una estrategia indirecta, un poco de marketing. Creo que en el futuro pues, habrá inversores que apostarán más por invertir en Nueva Zelanda, las empresas neozelandesas lo tendrán más fácil para internacionalizarse. Todo esto es un tractor de crecimiento, un motor de crecimiento económico. Y en tercer lugar, también destacaría otros países que también han tenido más margen, ¿no? Para actuar o para hacer frente a la crisis y es el caso del margen fiscal, ¿no? Es decir, por ejemplo, Alemania, y esto también es paradigmático porque a Alemania se le ha estado en los últimos años echando en cara el hecho de que tenía un superávit fiscal y que no lo utilizaba como locomotora fiscal para fomentar mayor crecimiento en los países europeos. Sin embargo, este margen fiscal le ha permitido a Alemania llegar a la crisis con capacidad para dar ayudas directas a las empresas con una deuda de solamente el 60% del PIB y, por tanto, no ha tenido que comprometer en exceso sus finanzas públicas, sin embargo, pues, permitir que cayera la actividad lo menor posible. Por tanto, creo que esta crisis temporal, con efectos que, ya digo, pueden ser permanentes, en realidad ha generado un consenso sobre la necesidad del apoyo fiscal. El apoyo fiscal ha sido, yo creo que, unánime en todos los países. Y en este sentido, los países que han tenido mayor margen fiscal pues, han tenido una ventaja, ¿no? No es nuestro caso. Andrea, a nivel global, parece que está todo muy supeditado a cómo va a ir evolucionando o a las consecuencias que la vacunación va a tener. Lo que pasa es que muchas veces muchas personas, muchos ciudadanos piensan que la vacuna es lo mismo que vacunación
y lo que salva vidas es lo segundo. El tema de la vacuna, todo lo que se está generando, estos cambios que se tienen que ir implementando sí o sí a nivel local y a nivel internacional, podríamos decir que estamos avanzando a nivel global hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo paradigma económico. Y una segunda pregunta, los ayuntamientos, ¿qué papel piensas tú que deberían de jugar en esta recuperación o en este cambio de modelo económico? Bueno, yo creo que con respecto a lo primero, creo que es verdad que a partir de ahora sectores estratégicos como la sanidad van a tener mucho mayor peso en los presupuestos de los países, ¿no? Y van a ser uno de los objetivos claros a la hora de reforzar las economías. Lo mismo creo que sucederá también en materia de educación y, por supuesto, estos cambios transversales que ya hemos comentado, ¿no? En el plano de la digitalización y en el plano de la sostenibilidad. Creo que eso van a ser los ejes que van a marcar también las políticas de los próximos años. Y en este sentido también creo que ha habido un cambio fundamental en esta crisis que también se diferencia de la respuesta con respecto a la crisis anterior, que también he mencionado, que es ese consenso acerca de la necesidad de que el sector público lleve a cabo una política fiscal expansiva, ¿no? y sea de apoyo a las empresas para que el tejido empresarial se pueda, en este caso, ver perjudicado lo menos posible. De hecho, en la Unión Europea se han suspendido las reglas fiscales, algo que en la anterior crisis no se produjo, ¿no? Y esto es algo también novedoso. El reto ahora va a ser hasta cuándo seguir apoyando a las empresas, porque retirar las ayudas muy pronto puede ser un lastre para la recuperación, pero sin embargo que las ayudas permanezcan un tiempo excesivo también puede suponer problemas a la hora de la sostenibilidad de este endeudamiento, ¿no? Y en cuanto al papel de los ayuntamientos, yo creo que han tenido un papel clave y lo van a seguir teniendo, principalmente por su cercanía con respecto a los ciudadanos, de forma que son aquel nivel de la administración central de los más cercanos a los ciudadanos y por tanto son los que mejor conocen las necesidades inmediatas, ¿no? Y en esta crisis creo que han tenido dos formas de actuación muy importantes. La primera, por el hecho de que sus ingresos son bastante estables y por tanto la mayoría venían con un margen para poder adoptar políticas en línea con lo que hemos mencionado, ¿no? Políticas de apoyo dentro de sus competencias, y además creo que también han tenido un papel fundamental a la hora de flexibilizar la regulación. Por ejemplo, yo vivo en Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ha permitido a los bares y restaurantes, a la hostelería, que ha sido uno de los sectores más castigados, ampliar terrazas, sacar terrazas de donde no las había, invadiendo aceras, invadiendo parkings, y esto pues conteniendo así su caída de ingresos en la mayor medida posible, ¿no? Y por tanto creo que en este papel han sido claves. Y de cara al futuro creo que también el papel de los ayuntamientos tiene que ir en esa línea, sobre todo en materia de flexibilizar y de agilizar la regulación. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, a partir de ahora se abre un pequeño debate, cualquiera de vosotros puede hacer cualquier pregunta. A mí me gustaría hacerle una pregunta que es un poco comprometida en el sentido de que, claro, tiene que ver con cómo se ha gestionado la crisis aquí en España. ¿Cuáles han sido las mayores catástrofes económicas que han sucedido en nuestro país en este año que llevamos de pandemia? Bueno, yo creo que, como ya he dicho, pues esta crisis ha afectado más a la economía española por la propia naturaleza de la crisis, ¿no? Porque impedir la movilidad en una economía basada principalmente en el turismo, en la hostelería, en definitiva en el sector servicios, pues ha sido un enorme desafío, ¿no? A esto se une un mercado de trabajo en el que existe una elevadísima temporalidad
¿no? Tiene muchas deficiencias nuestro mercado de trabajo y esto pues también en este sentido hubiera provocado un aumento del desempleo que se estima en torno al 30%. En este sentido creo que, por ejemplo, la movilización de los ERTE a corto plazo ha sido una medida que ha permitido evitar esa elevada subida del desempleo, pero como ya digo, también hay un reto importante que es garantizar que estos trabajadores en ERTE se vuelven a incorporar, sobre todo teniendo en cuenta que si hay un cambio en el modelo productivo, si se dirige hacia una mayor digitalización, otros sectores que tengan más peso, estos trabajadores requieren pues, ser formados para insertarse en estos nuevos sectores, ¿no? Por otra parte, en materia de ayudas fiscales, creo que España contaba con muy poco margen fiscal, ¿no? Y es cierto que pues, el volumen comprometido de ayudas no es comparable con el de otros países europeos y esto también ha sido un problema a la hora de la supervivencia, de garantizar la supervivencia de empresas, pero por otra parte también es cierto que estas líneas de créditos avaladas por el ICO han sido una de las medidas de aval o de apoyo a las empresas con mayor aceptación de la Unión Europea, algo que también pues, es positivo. Y en general creo que España contaba con poco margen para afrontar una crisis de estas características, pero dentro de lo que cabe hemos contado con el apoyo de Europa, con el respaldo de Europa y esto ha permitido al sector público, dentro de lo que cabe, poder contener en la mayor medida de lo posible el desastre económico que podía haber sido de otra forma. Sin embargo, el gobierno ha continuado en esa línea de su exigencia fiscal. No había en ese sentido, digamos, grandes ventajas para las pequeñas empresas, sobre todo, y que son las que están más afectadas, ¿no? Sí, desde luego que España tiene un problema y es el hecho de que el 99% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y al final hacer frente a un confinamiento de 3 meses, ¿no? Muy estricto, a segunda ola, a tercera ola, pues en un primer momento puede ser que las ayudas en forma de créditos permitan a las empresas garantizar su liquidez, ¿no? Sobrevivir, pero a medida que el confinamiento se va alargando y que la reactivación económica no llega, pues al final las empresas se encuentran en un problema de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues por otra parte también es cierto que creo que, como digo, la entrada de los fondos europeos en este año 2021 sí que pueden ser una oportunidad que desde luego el gobierno ahora tendría que, y creo que no solo el gobierno, debería haber un consenso político, ¿no? De todos los partidos de cara a afrontar reformas en largo plazo y realmente a mejorar el sector productivo español, ¿no? De forma que las empresas que consigan sobrevivir, que espero que sean la mayoría, pues puedan ser más resilientes en una futura crisis. Sí, pero el modelo predominante es un modelo más bien socialdemócrata, no económico. En este sentido, ¿qué hubiera sido mejor para España? ¿Un gobierno, digamos, con una tendencia económica liberal o este modelo en el que existe un gobierno de coalición entre dos posiciones ahí de izquierda muy peculiares? Bueno, creo que nunca puede saberse, ¿no? Que hubiera sido mejor, ¿no? Es lo mismo que decir qué hubiera pasado si se hubieran cerrado fronteras en enero, ¿no? O sea, hacer ese tipo de suposiciones pues, es muy difícil, ¿no? Es cierto que este gobierno ha tenido bastantes dificultades, ¿no? por su composición y porque ha necesitado el apoyo de partidos minoritarios para sacar adelante presupuestos, un presupuesto general del Estado, ¿no? Y más allá de ideologías, creo que en realidad lo importante aquí era contener en mayor medida la caída del PIB, ayudar en mayor medida a las empresas y además, pero creo de todas formas que todas las actuaciones que ha hecho este gobierno no se han distanciado demasiado, ¿no? de las actuaciones de otros países.
Quiero decir, en Europa casi todos los países han llevado a cabo medidas similares, ¿no? De gasto público expansivo, de ayudas a las empresas, ¿no? de medidas similares a los ERTEs, de contención del desempleo. Por tanto, yo creo que aquí el reto va a ser de cara ya a la recuperación. Yo creo que ahí sí que se va a ver más cuáles son los desafíos de tener un gobierno en coalición en el que además existen, bueno, pues siempre noticias acerca de los desacuerdos en el propio gobierno, ¿no? Y la falta de consenso. Yo creo que eso sí que va a ser un reto de cara a futuro en el que España se encuentre ya más sola y tenga que gestionar todo este gran volumen presupuestario que se ha aprobado y todos los fondos que vamos a recibir, ¿no? Que va a ser también un desafío muy importante porque son más de 100 millones de euros que van a ser difíciles de canalizar de forma eficiente. Compañeros, queda un minuto, vamos a cortar aquí ahora y en 5 segundos os mando un nuevo enlace para poder completar hasta -5. Dale. Muy bien. ¿Vale? De acuerdo. Pues os localizo ahora mismo. Ok. Venga. Muy bien. Ok. Vale. Yo te quería preguntar, Andrea, la política que se sigue también en otros países, ese famoso ingreso mínimo vital. Esto que en España es un suplemento, en otros países también, pero un poco más alto. ¿Esto tiene alguna influencia, es algo positivo cara al consumo o, no, o económicamente hablando tiene poco sentido? Bueno, la justificación teórica, ¿no? del ingreso mínimo vital está en el hecho de que al final las rentas más bajas tienen una propensión mayor a consumo, ¿no? Es decir, destinan una mayor parte de la renta al consumo y por tanto dar estas ayudas pues puede en este caso reactivar el consumo, ¿no? Desde ese punto de vista. Por otra parte, también está el reto de, en primer lugar, de si existe margen para hacerlo y, en segundo lugar, de que se haga de manera eficiente, ¿no? y que realmente con la condicionalidad, ¿no? con la que se debe hacer. Es decir, aquí lo importante también sería que el ingreso mínimo vital llegue fundamentalmente a las personas que lo necesitan, ¿no? Y esto es un reto importante en la economía española porque tenemos una economía sumergida de casi el 20%, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente muchas personas que requieran el ingreso mínimo vital formen parte de esa economía sumergida. Y aquí este es el reto fundamental, ¿no? Cómo hacer llegar esas ayudas a esas personas que realmente lo necesitan. Muy bien, muchas gracias. Compañeros, ¿alguna cuestión, comentario que quieres hacer, Andrea? Yo, cuestión? la verdad es que bien escuchándola realmente, bueno, pues nos ha aportado bastante luz al respecto de cuál es la situación, ¿no? Yo creo que efectivamente ahí veo un paralelismo entre España y el resto de países, especialmente europeos, ¿no? Aunque si bien es verdad, como ella ha comentado, ¿no? Que vamos a la cola, ¿no? Yo me gustaría que ella, de alguna forma, por un momento, dejara un poco de tener una visión no de economista, ¿vale? Es decir, sino de una persona joven, una persona con mucha competencia, una persona que ha dedicado mucho tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo a prepararse, a documentarse, a estudiar, y una persona que está pendiente, bueno, pues de sacar unas oposiciones, ¿no? Es decir, ¿qué sentir tienes tú, Andrea, como esa persona joven, ¿eh? Y que de alguna forma seas un poco portavoz de todas esas personas que están en una situación parecida a la tuya y que, bueno, pues que ven un futuro realmente incierto, ¿no? ¿Cuál es tu sentir a ese respecto, Andrea? Bueno, en parte creo que, por un lado, preocupación, ¿no? Porque además creo que los jóvenes vamos a ser quienes tengamos que afrontar realmente
no solamente pues todo este sistema de pensiones que se está comprobando que no es sostenible, todo este endeudamiento que se está generando. Hemos vivido ya también la anterior crisis, ¿no? Y en este sentido, para mí es muy problemático que haya un 40% de jóvenes que estén en paro, ¿no? Porque esto nos impide, y a mí, yo personalmente, porque ahora mismo, ya digo, estudio y tampoco estoy en el mercado de trabajo, ¿no? Pero creo firmemente que muchos jóvenes no tienen la capacidad en la actualidad de independizarse, ¿no? De independizarse y de empezar a construir sus propias vidas, ¿no? Y esto creo que es preocupante. Por otro lado, creo que los jóvenes tenemos una oportunidad fundamental porque hemos crecido, ¿no? en una economía de la información. Entonces tenemos acceso a información, a educación online, a una cantidad de posibilidades, ¿no? De ampliar nuestros conocimientos, a viajar, ¿no? Que antes los viajes no estaban tan extendidos. Entonces, en este sentido, creo que somos una generación con mucha suerte y que si aprovechamos todas estas posibilidades que se nos está brindando, también por otro lado, pues yo creo que siempre con ganas y con determinación se puede lograr lo que uno quiere, ¿no? Pero es cierto que tenemos pues muchas pequeñas trabas, ¿no? Que se van acumulando y que al final pues impiden que muchos jóvenes puedan salir adelante. Andrea, has comentado anteriormente una palabra mágica o maldita, no sé muy bien, porque ya uno pierde la perspectiva de las cosas. El tema es pensiones, la jubilación, las jubilaciones, el sistema de pensiones. Has comentado que no es sostenible. Yo te quería preguntar, ahora apelo a tu visión como economista que eres. El sistema de pensiones español, que fue en cierta forma tomado un poco del sistema inglés, ruso también, pero el sistema nuestro, que tanta admiración ha provocado y tal, el sistema de la seguridad social, de pensiones, no es sostenible con el actual sistema económico, con el actual aparato productivo o en otro aparato productivo con una reordenación sectorial, con otro sistema productivo, sí sería compatible, o hagas lo que hagas, sea el paradigma económico, que se ponga el sistema de pensiones actual, tal y como está concebido, no tiene solución. ¿Qué opinas? Bueno, nuestro sistema de pensiones, como bien has dicho, pues es un sistema de reparto, ¿no? Es decir, que la población, los trabajadores del presente afrontan las pensiones del presente, ¿no? Esto difiere de sistemas, por ejemplo, como el de Chile, en el que el trabajador aporta para su pensión en el futuro, ¿no? Entonces, no existe un sistema mejor a otro en términos absolutos, es decir, depende, como bien has dicho, de la coyuntura, del momento en concreto en el que se establece el sistema. Por ejemplo, el sistema de pensiones nuestro en la época del baby boom, en la que hubo una tasa de natalidad muy importante, era un sistema sostenible. En la actualidad, en la que la tasa de natalidad es muy reducida, en la que tenemos un envejecimiento poblacional de los mayores del mundo, pues en este sentido aquí se pone ¿no? se plantea la necesidad de reformar nuestro sistema, porque realmente en este contexto no es sostenible, ¿no? Entonces aquí es difícil plantear un sistema perfecto, ningún sistema es perfecto, pero por ejemplo sí que se está planteando la posibilidad de encaminar nuestro sistema en el medio plazo hacia, por ejemplo, un sistema como el que hay en Suecia, ¿no? Es un sistema en el que existen 3 pilares, por así decirlo, ¿no? Pero existe una parte, una cotización básica, ¿no? Que va en línea con lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Con el reparto, y luego existe también una parte privada, ¿no? Es decir, que en su parte también, o sea, un segundo pilar privado que es también una aportación casi obligatoria, y luego una tercera pata del sistema que sería ya una aportación voluntaria de los trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es importante esta reforma de las pensiones, que además
va a ser una de las condicionantes para seguir recibiendo ayudas de la Unión Europea. Es decir, los fondos que vayamos recibiendo de la Unión Europea van a ser fondos condicionados a lograr ciertas reformas. En la medida en que estas reformas no se vayan consiguiendo, el desembolso de los fondos se irá parando, con lo cual es necesario afrontar, en este caso, esta reforma. Muy bien, compañeros. Una última pregunta. Ana. Sí. O sea, entonces, Andrea, se subirán los impuestos a las personas activas. No hay otra. Como siempre. No. Bueno, o sea, el sistema sueco de pensiones, ¿no? O vamos, lo que se estaría planteando como una de las posibilidades hacia donde encaminar sería que el trabajador aportara dentro de sus posibilidades a una base, ¿no? Aportaría cotización por el lado privado, ¿no? Pero esto no quiere decir un aumento de los impuestos, simplemente pues que ese sistema, o sea, se repartiría, ¿no? Lo que ahora mismo se está aportando se repartiría en distintas patas, ¿no? Que cada una también recibiría un retorno distinto, puesto que es distinto de cómo invierte o de dónde invierte una empresa privada, ¿no? Un fondo de seguridad, ¿no? Privado y qué rendimiento tiene a la inversión del sector público, ¿no? Y el retorno público, es decir, sería un poco compaginar estas dos vías para garantizar pues, una mayor estabilidad también de los ingresos para afrontar los pagos. Julián. No, yo no sé si habría tiempo porque la pregunta es un poco complicada y es que, bueno, económicamente España sufrió en las últimas décadas un desmantelamiento del sector secundario de la economía, la industria. Esto no ha sido contraproducente para nuestros intereses económicos particulares. ¿En qué medida haría falta una reindustrialización de este sector? Pues creo que es cierto que España cuenta con un sector industrial que tiene un peso en el PIB menor al que ya se planteaba como objetivo, ¿no? Por parte de la Unión Europea en 2020. Y es cierto también que creo que muchas veces se considera la industria como industria manufacturera, o sea, no se tiene en cuenta la industria como algo de el que puede llegar a tener un elevadísimo valor añadido, ¿no? Y de hecho, hace poco tuve la oportunidad de ver una conferencia del Círculo de Economía, ¿no? En la que hablaba de primera mano una empresaria, ¿no? Andaluza que se dedicaba al sector industrial, ¿no? Y hablaba sobre la necesidad de cambiar esta concepción de la industria que tenemos y de que en realidad una economía terciarizada pues, también está muy bien, ¿no? Y también, sobre todo, si se especializa en sectores de servicio de alto valor añadido, por ejemplo, servicios financieros, ¿no? Algo que también, hacia donde también deberíamos tratar de dirigirnos, pero que la industria puede ser un motor de crecimiento fundamental y un motor de valor añadido fundamental. Y, por tanto, aquí creo que el reto principal es aumentar la inversión en I+D. Que España invierte en I+D muy poco. En realidad, la media europea es muy baja, ¿no? De inversión en I+D, comparado, por ejemplo, con Corea del Sur, que invierte en un 4% el PIB en I+D, o con países asiáticos en general, ¿no? Y esto yo creo que sería también fundamental, de cara no solamente a generar empleo también que no sea temporal, ¿no? Porque uno de los problemas también del sector servicios es que muchos servicios pues, están ligados a la estacionalidad, y esto también crea que tengamos un mercado de trabajo con empleo más temporal, ¿no? La industria podría ser, en este sentido, crear empleo más permanente, y también podría generar un elevadísimo valor añadido. Muy bien, pues Andrea Santamaría Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Y sobre todo, muchísima suerte con esas exposiciones. Gracias por tu información. Suerte. Gracias. Muchas gracias por Compañeros, y por tu información. Buen fin de semana y muy buen fin de semana. Protegeos bien, que vienen días complicados. Vale, pues nada. Igualmente. Os deseo un feliz fin de semana a todos. Adiós. Que os vaya muy bien. Chao, gracias. Adiós, Andrea. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Andrea. Adiós.